Vamos a orar para dar la honra y la gloria a nuestro Dios y que sea Dios también eh, glorificado a través de su palabra. Oramos, soberano Señor, tomarse en los cielos, llegamos ante ti, ante la honra y la gloria en el cual nos ha permitido poder estudiar tu palabra. Permite que seas con cada uno y que de igual manera podamos, en ese sentido, salir edificados de tu palabra. En Cristo Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Los que están escuchándonos, viéndonos, o sea, en este momento en el cual estamos haciendo una prueba, una transmisión en vivo a través de YouTube. De igual manera, pues también quedará grabado este mismo estudio para aquellos que después que no pudieron conectarse a esta hora lo puedan de esa manera verificar en su horario y tiempo. Basado entonces, entrando al estudio, lo que tenemos en Lucas capítulo 12, del versículo 22 hasta el versículo 34, donde el tema en el cual nos trae a colación, nos trae al estudio es cómo ser rico para con Dios. Y miramos entonces la lección anterior acerca de una persona que era rica en cierto sentido en cuanto para él, pero no era rico para con Dios. Y aquí vemos entonces cómo ser rico para Dios. Es decir, que cómo vamos a tener un corazón libre de ansiedad y pero estar lleno del reino de Dios. El propósito que nosotros llevamos en esta lección es llevar al creyente a reemplazar la ansiedad por la confianza en Dios. Y es exactamente lo que Jesús en esta lección se nos muestra acerca de cultivar una vida de generosidad, mostrándose con una fe activa y a la misma vez mostrando las prioridades que deben estar sentadas en el reino de Dios. En el estudio pasado miramos cómo Jesús acababa de relatar la parábola de un rico insensato. Este hombre pues estaba atrapado en una ilusión basada en la seguridad en las posesiones que él tenía. Pero ahora entonces el mensaje es un mensaje personal a sus discípulos, donde Jesús les enseña cómo evitar este mismo error. Y la respuesta no está en acumular más, sino en confiar más. No se trata entonces de ignorar las necesidades reales, sino en ponerla en el orden correcto. Y Jesús nos enseña entonces a buscar primeramente el reino de Dios. En este texto nos confronta con una pregunta, y la pregunta a la cual debemos de meditarla es: ¿dónde está nuestro tesoro? Y primeramente lo que vemos en esta lección es acerca de la ansiedad por lo temporal. Aquellos que realmente dicen no edifica la fe, y es exactamente lo que nosotros vamos a estar situados del Lucas capítulo 22, del versículo 28 hasta del versículo 22 hasta el versículo 28. Damos lectura a lo que dice en este pasaje para tener un contexto general y amplio de lo que nos va a hablar Jesús en esta ocasión. Lucas capítulo 12, el versículo 22 dice de esta manera: a sus discípulos les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que no siembran ni ciegan, no tienen granero ni bodega, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora más al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por los demás? Consideran los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombre de poca fe? Lo que notamos entonces en primera instancia, lo que Jesús está enseñando en estos versículos es: no os angustiéis por la vida ni por el cuerpo. Y realmente en el hombre de la parábola estaba demasiado ocupado o preocupado en aquellas cosas como era comer y beber y disfrutar de la vida.
Ahora los discípulos debían de preocuparse por el reino de Dios, ya que disfrutarían del cuidado providencial de Dios en esta vida. Esto no significa que no tuvieran que trabajar, sino que podían confiar en Dios, quien de manera abundante pues iba a proveer, así como provee para todas sus criaturas, de igual manera también él iba a proveerlo. El alma es más importante que la comida y el cuerpo que la ropa en el cual se debe de tener. Y miren entonces cómo comienza a presentarnos una serie de ejemplos. Y vemos que en los pasajes que leíamos dice, Dios cuida a las aves y viste los lirios. Y debemos de preguntarnos y meditar cuánto más a sus hijos. Para ilustrar este punto, Jesús señaló el cuidado de Dios por las aves. Y él presentaba el ejemplo diciéndonos, ellos no siembran, no cosechan, ni tienen graneros para almacenar. Pero vemos entonces que Dios las cuida. Y vemos que Jesús, cuando estaba hablando acerca de este tema, agrega algo más importante. Vosotros valéis mucho más que las aves. Cuando Jesús está hablando en la narración que leíamos de Lucas, en la nueva versión de las Américas, hablaba de cuervos. Y vemos entonces que estos cuervos eran simplemente aves que no sembraban ni segaban. Tampoco disponían de bodegas o graneros. Y vienen entonces a la luz que nosotros encontramos en el Levítico capítulo 11, del verso 13 al 19, encontramos que estas aves eran consideradas inmundas. El versículo 13 dice, además, estas abominarán, estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación. El águila, el buitre negro, el milano y el halcón según su especie. Todo cuervo según su especie. El avetruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie. El búho, el sobormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Entonces vemos que dentro de ese listado presentado del versículo 3 hasta el versículo 19, vemos entonces que está el cuervo. Y vemos entonces que no hace especificación en cuanto a su especie, sino que dice el cuervo según su especie. Pero en la narración que nosotros tenemos en Lucas dice que Dios las alimentaba y las cuidaba bien. Entonces encontramos que Jesús, al señalar esto, da a entender lo siguiente: ¿por qué debéis vosotros estar ansiosos? Y vemos entonces que Jesús vuelve a reafirmar el asunto diciendo, vosotros valéis mucho más que estas aves, mas sin embargo vemos que Dios las cuida al igual que nosotros. Por lo cual entonces Jesús, al hablar o al seguir hablando de la ansiedad, vemos, dice que no prolonga la vida, mas sin embargo vemos que lo que hace es roba la paz. Y vemos que la ansiedad puede acortar la vida, pero alargarla es otra cosa. Y preguntémonos, ¿por qué entonces preocuparnos por cosas materiales? Jesús utilizó este pensamiento señalando entonces acerca de los lirios del campo y el hecho que ni siquiera Salomón en toda su gloria como uno de ellos, vemos que se vistió así Salomón como uno de ellos. El punto que se nos muestra en esta lección es Dios va a proveer la ropa para que la persona pueda cubrir su cuerpo, así como vistió a los líderes del campo. Y miren entonces que Jesús sigue hablando acerca de lo que, dónde debe estar nuestro enfoque. Y el enfoque correcto al cual Jesús presenta debe estar en el reino de Dios. Lucas capítulo 12, el versículo 29 al versículo 31 dice de esta manera: ustedes, pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Lo que vemos entonces y lo que Jesús enseña en estos versículos es que los incrédulos buscan estas cosas. Viene que Jesús
subraya que los hijos de Dios no deben de comportarse como las naciones del mundo, sino lo contrario, deben ser distintivos en sus pensamientos, hablar y en sus acciones. Y vemos entonces que la trascendencia de este pasaje es inmensa. Jesús nos enseña que los creyentes debemos de diferir de los demás en cuanto a sus anhelos más profundos, que deben fijar sus corazones en cosas distintas, es decir, ser guiados por ideales diferentes, motivados por un amor singular. Y miren entonces que Jesús continúa diciendo que el Padre conoce nuestras necesidades. Jesús no abogaba por los extremos del asentismo. Recordó a los discípulos que el Padre conocía sus necesidades y en base a eso Él les dice qué hacer para que realmente fueran satisfechas estas necesidades. A la misma vez entonces Jesús nos enseña lo siguiente, que se debe de priorizar el reino y las demás cosas serán añadidas. Y si nosotros vemos, Jesús está indicándonos que el reino de Dios es eterno y debemos de ocuparnos en primer lugar en la vida de los discípulos de nuestro Señor. Y nosotros vemos que Jesús fue buen agrado del Padre para dar este reino a quienes confiaban en Él. Jesús los desafió a vender sus propiedades, vender sus posesiones y dar limosna, porque debían de preocuparse por el tesoro imperecedero en el reino. Cuando la vida termine, que el punto central de la elección rico que miramos en la lección anterior, quedará claro por qué Jesús los instó a seguir este camino, en lugar de esperarse por cosas que perecen y que no enriquecen para con Dios. En Marcos capítulo 10, el versículo 29, mire lo que está diciendo en este versículo. En estos versículos, Marcos capítulo 10, Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que ha dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierra por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso es lo que Jesús estaba instando, a la necesidad de que nosotros prioricemos el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. A la misma vez Jesús enseña a desprenderse y a confiar más en Él. Mire lo que dice el versículo 32 al versículo 34. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darle ese reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Háganse bolsa que no se deteriora, un tesoro en los cielos que no se agota, porque no se acerca ningún ladrón ni polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Miren entonces que Jesús comienza y continúa enseñando diciendo, no temáis, pequeño rebaño, el reino es vuestro. Es decir, está magnificando o indicando la calidad de herencia la cual ellos tenían. Y miren entonces que Jesús da una instrucción que posiblemente para nosotros pueda salir algo extraña. Jesús está instándoles a ellos, vendan sus posesiones y acumulen tesoros eternos. El sentido de este pasaje a veces ha sido groseramente malinterpretado, dando a entender que Jesús pedía a todos sus seguidores vender sus propiedades, sus posesiones y entregarlo todo a los pobres. Si fuera así, la iglesia pronto se convertiría en una carga de la sociedad y ese es el asunto, no malinterpretar lo que realmente tenemos aquí. Sin embargo, un texto siempre debe explicarse a la luz de su contexto. Y si nosotros notamos el contexto, justo antes Jesús había contado la parábola del rico insensato y era lo que nosotros miramos del versículo 16 hasta el versículo 21, donde mirábamos acerca de un hombre que quería quedarse con todo. Aquí Jesús está combatiendo ese espíritu egoísta. La verdadera interpretación de lo que el maestro dice es lo que encontramos en Lucas capítulo 22, el versículo 33
Vendan sus posesiones y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Mire lo que este pasaje con lo que estábamos leyendo en Lucas 12:33, lo contestábamos en Lucas, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 2 y 3. Decimos entonces que la verdadera interpretación de lo que Lucas 12:33 dice, lo encontramos allá en la respuesta en primera carta a los Corintios, capítulo 16, el versículo 2 y 3. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y es aquí lo que nosotros encontramos. 1 Corintios 16 nos habla de la ofrenda como un mandamiento, pero a la misma vez lo que encontramos en este versículo es la calidad, el privilegio que tenía de participar de este mandamiento. ¿En qué sentido? Porque a través de las colectas que se hacía, se estaba cubriendo un propósito. Y el propósito que se lograba en esta ocasión era realmente cubrir la necesidad de los santos. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en Lucas 12:33 que se está contestando aquí. Y estas colectas, pues vemos entonces que Jesús, a través del apóstol Pablo, indicaba que debía de hacerse según haya prosperado. Y miren entonces lo que notamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo 1 hasta el versículo 9, y cómo los hermanos, a pesar de su profunda pobreza, ellos querían colaborar. Pero vemos entonces lo que dice el capítulo 8 de la segunda carta de los Corintios, el verso 1. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pues yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y no como lo esperábamos, como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de acción de gracia. Verso 7. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, para que porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y el asunto es que los hermanos que estaban aquí en Corinto, ellos eran pobres, pero a pesar de su pobreza, vemos entonces que ellos rogaron, querían participar de este privilegio. Y es aquí el punto en el cual Jesús nos enseña el asunto de la generosidad, el asunto de la liberalidad. Y exactamente lo que estos hermanos habían aprendido, de tal manera que el apóstol Pablo menciona que así como abundaban en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que habían sido inspirados en ustedes, ellos querían abundar en esta obra de gracia. Y esta obra de gracia por la cual se hace referencia, lo miraban no como un mandamiento, sino como un acto de sinceridad del amor, que los hermanos en Corinto estaban expresando a los hermanos en Jerusalén a través de la colecta que estaban presentando en este capítulo. Gálatas capítulo 6, el versículo 10. El apóstol Pablo, ahora hablando a los hermanos en Gálatas, menciona acerca de la oportunidad que tengamos y dice así: así que entonces,
Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo ahora nos presenta la oportunidad que nosotros vamos a tener, la oportunidad que tendremos. Y miren entonces que estaba mencionando, dice, así que ustedes hagan bien según tengamos oportunidad. ¿A quién dice? Especialmente a los de la familia de la fe. Y es ahí el punto que nosotros encontramos de la enseñanza de Lucas capítulo 12. El asunto de la generosidad, el asunto de la liberalidad. No pensar en el yo como el rico insensato. Y en el rico insensato lo que nosotros aprendemos de él es que miramos que era egoísta, no pensaba en los pobres, no pensaba en que podía ayudar a otro. Tampoco fue agradecido con Dios en el sentido de dar gracias por todo lo que habían cosechado. De esa buena producción que tuvo, no lo encontramos que está dando gracias. Por eso aquí, en el contraste que Jesús está enseñando, les enseña entonces acerca de la liberalidad. A la misma vez, Jesús está confrontando de lo siguiente: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Y vemos entonces que menciona, dice, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. En el caso del rico insensato, demostró que su tesoro estaba en la tierra. Por ende, entonces, su corazón estaba allí. Por ende, entonces, él era rico, pero comparado con Dios, él era pobre. Y aquí vemos entonces el asunto que Jesús está enseñando acerca de que nuestro tesoro no sean las cosas o posesiones que tengamos, sino pensar más allá de lo que podemos lograr, más allá en el tesoro espiritual. Debemos de preguntarnos entonces, ¿está tu corazón en las cosas de Dios o está nuestro corazón en las cosas de esta vida? Ser rico para con Dios significa tener un corazón enfocado en la gloria de su reino, en la vida eterna en la cual vamos a heredar a aquellos que perseveremos hasta el final. Amados hermanos, quisiera también aprovechar, hablar acerca de las aplicaciones prácticas que nosotros podemos aprender. Jesús enseña lo siguiente: revisemos nuestras prioridades. ¿Estamos más enfocados en acumular riquezas o nuestro propósito está en agradar a Dios? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y es exactamente lo que nosotros desprendemos como una aplicación a nuestra vida. Revisemos nuestras prioridades. La segunda lección que nosotros aprendemos es vivir sin ansiedad. Sin ansiedad. El Padre cuida las aves, cuida las flores, las viste. Llegamos a esta pregunta: ¿no cuidará mejor de ti y de mí? Y es el asunto en el cual nosotros debemos de aprender, y es el asunto por el cual Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el sentido de vivir sin ansiedad. La tercera lección que nosotros aprendemos es ser generoso. Aunque Jesús no, hoy en día el mensaje no es que vamos a vender para poderlo dar, no ese es el asunto, sino lo que se nos enseña es ser generoso. Es decir, a que realmente nosotros tengamos confianza en Dios, a que realmente nosotros miremos que Él va a proveernos, pero a la misma vez, con todo aquello que nosotros tenemos, realmente debemos de pensar en lo siguiente: ser administradores de todo aquello que el Señor nos ha dado. No solamente de, de nuestras posesiones, sino también del tiempo. Y es el asunto en el cual nosotros debemos de ser administradores de todo aquello que el Señor nos ha dado. También Jesús nos enseña acerca de invertir en el cielo. Y la forma de cómo invertimos en el cielo es hacer que nuestro tesoro esté en el cielo. Hacer que nuestro pensamiento, nuestro corazón esté en el cielo. De tal manera que con eso vamos a ver que lo eterno no se devalúa, lo eterno no se pierde. De igual manera tampoco vemos entonces que
va a haber alguien que pueda tomar mano de ello. La quinta lección que nosotros aprendemos es: confía en el placer del Padre. El versículo 32 dice: porque vuestro Padre lo ha complacido, perdón, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y miren entonces que no somos mendigos en el reino, sino todo lo contrario. Se nos manifiesta, dice que somos herederos juntamente con el Hijo. De manera de conclusión, Jesús no nos llama a una irresponsabilidad y al abandono del trabajo. Jesús lo que nos llama es a dejar la ansiedad, a confiar en la providencia amorosa del Padre, a vivir una vida que demuestre que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 13, el versículo 10 menciona, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y exactamente cuando buscamos primero el reino de Dios, se nos dice también que todas las demás encuentran su lugar. Ser rico para con Dios no es tener más, sino confiar más y dar más y vivir más para lo eterno. Y ese es el asunto en el cual Jesús nos está enseñando en esta hermosa lección acerca de que nosotros pongamos la mirada en el reino del cielo y que de alguna manera también nosotros podamos, con lo que tengamos, poder administrarlo y ayudar a otros. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disposición. El Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar para cerrar el estudio en el cual hemos tenido. Soberano Señor, que moras en los cielos, gracias te damos por este día en el cual nos ha permitido podernos reunir a través de esta plataforma, en el cual nos ha permitido estudiar tu palabra, pidiendo, amado Señor, que su instrucción, que su enseñanza sea también para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por todas las bendiciones, en Cristo Jesús, te lo pedimos y damos la gracia. Amén. Bien, amados hermanos, pues hemos tenido esta lección a través de esta plataforma. De igual manera, para aquellos que no han podido conectarse o han podido entrar de manera muy tardía, pues quedará grabado para su revisión. Si hay algo, alguna pregunta o algo en el cual podemos dar atención, pues podemos hacerlo a través del chat o un mensaje o algo en el cual poder atender todas sus dudas. Que el Señor les bendiga y les guarde y gracias por su atención.